Saludos, buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de Y, un capítulo más de la Y asturiana, noche de martes 9 de febrero, tiempo para un nuevo programa en el cual los contenidos de nuevo van a ser variados. Comenzaremos hablando de dinero, comenzaremos hablando de economía con los profesionales del sector en Asturias. Continuaremos hablando de cultura, hablaremos también de historia, hablaremos de numerosos temas a los cuales les invitamos a quedarse con nosotros, a acompañarnos en un programa que comienza ya. Saben, como siempre, que tienen un correo electrónico para dirigirse a nosotros y plantearnos, bueno, pues todas aquellas sugerencias, incluso quejas también aceptamos, bueno, o también preguntas a nuestros invitados. Ese correo, ya saben, es el ye@esasturias.tv. Como les decíamos, iniciamos el viaje de hoy, cabecera, y comenzamos. Desde que a finales de 2007, principios de 2008, un ciclón, terremoto, catástrofe llamada crisis se abatió sobre nosotros, la economía pasó a tener un papel aún más importante del que tenía hasta ese momento. Y hablo de un papel importante a nivel de calle. Vamos a hablar hoy con los profesionales del sector en Asturias. Vamos a hablar de los economistas. Para hablar de ellos y de su colegio oficial en el Principado se encuentra con nosotros Miguel de la Fuente, presidente decano del Colegio de Economistas de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues lo primero, vamos a comenzar hablando del colegio. ¿Qué estado de salud presenta? Bueno, pues presenta muy buena salud y sobre todo financieramente, lo que nos hace poder afrontar el futuro con mucha ilusión y con mucha seguridad, ¿no? Tenemos un equipo de gente joven, muy competitiva, que se está adoptando proyectos nuevos para satisfacer las necesidades de los colegiados, ¿no? Últimamente, desde hace 2 años aproximadamente, hemos cambiado de sede porque la que teníamos se nos había quedado pequeña y desde luego hemos cambiado para la calle Alfonso III el Magno, aquí en Oviedo. Sí. Con casi 700 metros cuadrados para dar un mejor servicio a los colegiados. Claro. ¿Qué número de colegiados tienen en Asturias? Pues alrededor de 1.800, que yo creo que es una cifra muy importante, teniendo en cuenta si lo comparamos con otras comunidades de mayor tamaño. Posiblemente no, somos el 6º colegio de economistas de España con mayor número de colegiados. Y yo creo que eso dice bastante, teniendo en cuenta sobre todo también de que no es una colegiación obligatoria. Además, en los tiempos que estamos de crisis y demás, casi todos los colegios están perdiendo colegiados, número de colegiados, y sin embargo nosotros nos mantenemos en esa cifra más o menos, incluso hemos crecido algo, ¿no? Lo cual es un dato muy positivo. Hay que valorarlo más, ¿no? Claro, sin duda. Claro. ¿Qué actividades se realizan para el colegiado desde el colegio? Bueno, pues muchísimas actividades, ¿no? Pero yo los trataría de la siguiente forma. Uno de los primeros objetivos que tenemos en el colegio es defender y mantener el prestigio de la profesión, ¿no? Nosotros apostamos, esta Junta de Gobierno que presido, apostamos muy fuerte sobre todo en la formación de calidad. Tenemos 2 grandes cursos de posgrado muy buenos que están dando un gran juego, que es el máster en asesoría fiscal, el máster en auditoría, que está homologado por el ICAT. Hacemos numerosas conferencias, cursos y seminarios a lo largo del ejercicio. Y sobre todo hemos implantado la formación online a través del Centro de Desarrollo Directivo, que está teniendo un éxito tremendo, no solamente aquí en el Colegio de Asturias, sino que hemos firmado convenios con otros colegios de economistas de España, porque tenemos una calidad en la formación online tremenda, ¿no? Y luego una herramienta
de la cual me siento muy orgulloso porque la hemos creado también aquí desde Asturias, desde este colegio pequeño, pero importante, que es el Foro de Economistas Online, en el cual están participando actualmente más de 4.000 economistas de toda España, para que se unen para contrastar opiniones, dudas técnicas, etcétera, etcétera. Luego, aparte de esto, pues lógicamente cuidamos mucho las relaciones. Tenemos un servicio de empleo que está funcionando, yo diría que bastante bien, bastante bien. Tenemos también un servicio de orientación de carrera profesional para aquellos jóvenes economistas que intentan tener un puesto de trabajo para afrontar bien las entrevistas y demás, gratuitamente también. Y en fin, yo creo que también tenemos, pues bueno, en cuanto al ámbito del ocio y de la cultura, pues tenemos, bueno, convenios con varias entidades en las cuales se dan unos precios para los colegiados pues muy competitivos y bueno, pues intentamos en todo este ámbito de lo que es el ámbito del colegio, pues hacerlo de la mejor forma posible, claro, ¿no? Claro. En ese sentido. Y también cuidamos mucho las relaciones y la proyección social del colegio, las relaciones con las empresas, con el entramado empresarial asturiano. Hacemos reuniones conjuntas con ellos, vemos sus necesidades e intentamos poder ayudarles en lo que podamos, claro, ¿no? En lo que nos demandan. ¿Hay mucha tasa de desempleo entre los colegiados? Bueno, pues aproximadamente alrededor del 10%. Nosotros, ya digo, estamos intentando canalizar, bueno, y ayudarlos en esa carrera profesional de esta gente que está parada, y estamos canalizando las diferentes ofertas que nos llegan, bueno, pues a los perfiles más adecuados, ¿no? Claro. ¿Qué salida profesional tiene actualmente ser economista en Asturias? Bueno, la carrera de economista tiene, yo digo, múltiples actividades, ¿no? Yo creo que los economistas somos una pieza clave en el engranaje empresarial y económico en nuestra comunidad, en nuestra región y a nivel nacional también, ¿no? Yo creo que posiblemente seamos una de las carreras que quizá por no tener reserva de actividad tenemos múltiples actividades, ¿no? Sí. Entre ellas, los economistas funcionamos en el ámbito empresarial, en el sector financiero, en la docencia y en las administraciones públicas, básicamente, ¿no? Y también como profesión liberal, en los ámbitos del asesoramiento fiscal, contable y laboral, en el ámbito también de la auditoría de cuentas, de la gestión de patrimonios y también como peritos y auxiliares de la Administración de Justicia y como administradores concursales. Claro. También quiero decir que el colegio ha hecho un esfuerzo importante y yo creo que hemos sido uno de los primeros colegios de economistas de España también en este sentido, que nos hemos constituido en agentes mediadores. Hemos creado lo que llamamos el INPA, el Instituto de Mediación del Principado de Asturias. Hemos nombrado presidente a una autoridad realmente en el tema de mediación, y además que ha sido magistrado de aquí de la Audiencia Provincial de Asturias, Agustín Azparri, que es de sobra conocido. Sí. Y estamos queriendo impulsar y estamos intentando impulsar el tema de la mediación porque yo creo que puede ser el futuro para desatascar un poco la administración de justicia y solucionar los problemas, sobre todo de los ámbitos mercantiles y civiles, que básicamente en el Colegio de Economistas pues tenemos gente preparada. Esa, Sí, pero hay que mentalizarse porque yo creo que se pueden llegar a soluciones muy interesantes y a un coste mucho menor y más rápido que a través de la Administración de Justicia. Y por lo tanto yo creo que eso hay que darle la publicidad necesaria. Todavía estamos un poco en pañales aquí en España en el tema de la mediación, pero yo creo que es un nicho de actividad también para los economistas de cara a un futuro, ¿no? Por otra parte, hubo un boom hace años, yo recuerdo los 80, los 90, quizás de gente estudiando económicas, por aquel entonces licenciado en económicas. ¿Aquel boom pasó o los jóvenes aún optan? No, yo creo que el boom ese no ha pasado. Yo creo que es una de las carreras más demandadas y que tienen más salidas.
una de las demás salidas. Últimamente están las ingenierías, que también tienen una gran salida, pero yo creo que las carreras de económicas, bueno, que ahora ya sabemos que se llaman grados, no somos licenciados, ¿no? Grado en Administración y Dirección de Empresas, grado de Economía, grado de Contabilidad y Finanzas, que tenemos el grado de Comercio y Marketing. Yo creo que tienen una salida muy buena y yo creo que los estudiantes están demandando estas carreras también de forma importante, ¿no? Actualmente. Vamos a hablar ya de temas que preocupan y ocupan y mucho a los asturianos. Vamos a hablar de esa recuperación de la crisis. ¿Hay tal recuperación? Bueno, estamos en el inicio de la recuperación. Estamos en el inicio. Lo que pasa es que esa recuperación hay que consolidarla. Y hay que consolidarla mediante una serie de reformas importantes que todavía están pendientes por hacer. En concreto, si nos estamos refiriendo al ámbito de nuestra comunidad de Asturias, decir que estamos en el furgón de cola de la recuperación, por decirlo de alguna forma. Todavía hace unos días salió el informe de la Autoridad Independiente Fiscal, en la cual decía que habíamos crecido en el año 2015, en este último año, en Asturias, el 2,3%, cuando la media a nivel nacional era del 3,2%. Y además hacía hincapié en que desde el año 2008 al 2013 éramos la región que más pérdida de riqueza habíamos tenido, el 13,2%, que es una pérdida importantísima. Por lo tanto, en ese sentido, hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer muchas cosas en nuestra región. Tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades y ya digo, necesitamos lógicamente un gobierno estable, fuerte, que afronte estas reformas, con unos presupuestos, que ahora estamos en prórroga presupuestaria, que tampoco ayuda en nuestra región, y con una mayor cuantía en los presupuestos en la inversión productiva, que en el presupuesto prorrogado pues creo que andamos por 300,2 millones de inversión, lo cual es una cantidad, digamos, muy pequeña y que eso no incentiva, por decirlo de alguna forma, bueno, pues la creación de riqueza, ¿no?, en nuestra región. También otra debilidad es la baja tasa de actividad que tenemos en nuestra región. Tenemos el 51,8% de tasa de actividad, cuando la media a nivel nacional es el 59,3%, casi 8 puntos de baja de la tasa de actividad. ¿Esto por qué es debido? Bueno, pues todos sabemos por el envejecimiento que tenemos tan brutal en nuestra región. Por lo tanto, también en la población activa hemos disminuido en el 2015 con respecto al 2014 en 2.000 personas. Claro, todo esto llevamos mal camino, ¿no? Camino. Son datos posiblemente negativos, ¿no? Son debilidades. El panorama me lo pinta negro. Sí, son debilidades que tenemos en nuestra economía asturiana en estos momentos. Ahí está, ¿no? Citaba usted antes la necesidad de un gobierno estable. En este caso, y con esto no le estoy pidiendo un posicionamiento político, si esto lo llevamos de Asturias a nivel nacional, bueno, ha pasado más de un mes desde las elecciones generales y aún no hay gobierno. ¿Los mercados esto lo castigan? Sí, totalmente. Yo he escuchado todavía hace unos días a la presidenta del Banco de Santander decir de que se están paralizando muchos proyectos de inversión que estaban previstos realizar aquí en España, precisamente por esa incertidumbre en cuanto a la formación del gobierno, ¿no? Esta incertidumbre no es buena. Lo ideal y lo que todos los ciudadanos queremos y pedimos es que se forme un gobierno lo antes posible, que sea un gobierno estable, fuerte, que pueda adoptar las reformas que necesita este país y que tire para adelante, que dé confianza también a los mercados, a los inversores, también a nuestros socios de la Unión Europea, porque esto es importante, ¿no? Sí. Estamos en un club y ese club hay que mantenerlo, nos ha venido bien hasta ahora y, lógicamente, esto es lo que necesitamos, ¿no? Y estas incertidumbres no son nada buenas, evidentemente. Claro. Por otra parte, la crisis nos ha hecho prestar más atención a los temas económicos
cuando leemos el periódico, cuando oímos la radio, cuando vemos la tele, cuando antes prácticamente decíamos, bueno, esto nada, esto... Sí, desde el año 2008, que fue la erupción de la crisis esta tan... Me refiero, por poner un ejemplo, la prima de riesgo. Prácticamente ya parecía de la familia, ya era como mi prima la del pueblo y mi prima la de riesgo. O sea, ya todo el mundo hablaba de ella. No, si se da cuenta, antes en los Chigres de lo que se hablábamos era de fútbol. Sí. Básicamente, bueno, todos ahora los amigos. También, y ahora también. Se habla de fútbol y se habla de economía. Sí. Todo el mundo, pues bueno, pues ya conoce lo que decía usted, pues lo que es el concepto de la prima de riesgo, lo que es el PIB, el Producto Interior Bruto, lo que es la inflación. Sí. Y también está tomando conciencia a través de esta crisis que el dinero no viene del maná. Que muchas veces creíamos que en los ciclos altos la gente normal de decir, bueno, pues hay que hacer una carretera, hay que hacer lo que sea. Bueno, ahora ya la gente sí es consciente, y eso es positivo, de que estas inversiones que se hacen en carreteras, en ferrocarriles, etcétera, etcétera, todas estas inversiones salen de nuestro bolsillo, salen de los impuestos que pagamos. Y entonces eso es bueno que la gente tome conciencia para que pueda calificar la gestión de un gobierno, ¿no? De un gobierno que sea o despilfarrador o que adopte las necesidades que realmente tienen los ciudadanos, ¿no? Y eso es importante. Dígame una cosa, hay economistas eminentísimos, no solo en España, sino a lo largo y ancho del mundo. ¿Por qué nadie fue capaz de prever esta crisis? Bueno, yo no diría eso. Yo diría que predecir la crisis, yo me acuerdo ahora de golpe y porrazo de Rubini, por ejemplo, del académico Rubini, del Banco de Pagos Internacional, el BIS, que ya en el 2005 y 2006 previeron la que se venía encima. Lo que pasa que no han, y otros, digo estos dos, pero sé que Candor, por ejemplo, también, ¿no?, el economista, pero lo que sí hay que decir es que no han sabido precisar en el momento que iba a estallar, en el momento, y tampoco han sabido predecir la ferocidad y profundidad de la crisis. Eso sí que es cierto. Claro. Hay quien dice que en un famoso debate televisivo Manuel Pizarro dijo lo que iba a pasar y prácticamente se rieron de él, a la cara. Bueno, Manuel Pizarro dijo muchas verdades en aquella famosa entrevista con Solbes, con el ministro Solbes. Incluso la mayoría de la gente pues daba como casi ganador en el debate que ha tenido con el ministro Solbes, pues siempre a Solbes, ¿no? Pero a la larga se da uno cuenta de que había dicho muchas de las verdades y había anticipado mucho de lo que iba a venir encima, que muchos no lo creían, ¿no? Vamos con dos casos prácticos, vamos a llamarlo así. La bolsa está bajando, ¿vale? Y según muchos es a causa de la bajada también del precio del crudo, en este caso, del precio del petróleo. Y dicen que baje la bolsa es malo para el país. ¿Cómo explicar que lo que es bueno para el bolsillo de voy a la gasolinera y lleno el depósito del coche, porque bajó y bien, veo el contador a la vez que tal, cómo es malo para el país? Sí, por una razón, porque el síntoma de que baje el precio del barril se debe básicamente a dos circunstancias, pero fundamentalmente a una, que es la contracción de la demanda global. Es decir, hay una contracción, es un síntoma de contracción de demanda global porque la economía no tira para adelante. Entonces hemos visto, si a esto le añadimos la paralización, por decirlo de alguna forma, de la economía china, que es la segunda potencia mundial, y la contracción que existe también a nivel mundial de la economía de los países emergentes, pues lógicamente estos no están demandando petróleo. Y esto es un síntoma de debilidad de demanda global, de debilidad en el crecimiento económico. Y eso, lógicamente, aparte de los movimientos especulativos, hace que los inversores tengan esa incertidumbre y baje la bolsa. Correcto. Es una de las explicaciones que se pueden dar en ese sentido. En cuanto a que si el precio del petróleo es bueno para el bolsillo de los ciudadanos, sin lugar a dudas, y también para las industrias, para nuestras industrias. Nosotros somos un país importador de petróleo. Cuanto menos precio tiene,
Es decir, cuanto más baje el precio del petróleo, las empresas serán más competitivas, claro. Nosotros tendremos más renta disponible, porque gastamos, nos cuesta menos llenar el depósito del coche, en fin, para nosotros ideal. Pero claro, para los países productores, pues lógicamente esto es una catástrofe, pierden una cantidad de ingresos terrible. Y eso resulta que van a tener que demandar, al tener menos ingresos, van a demandar también menos bienes y servicios. Claro. Y también, bueno, pues por ahí tampoco conviene, todo es un círculo. Todo está encadenado. Para unos países beneficia y para otros no. Pero a la larga hay que poner una solución para que exista un cierto equilibrio y que nadie se sienta perjudicado, porque esto es malo para todos. Si una parte se siente muy perjudicada, al final estamos en una economía global y al final nos arrastra a todos, ¿no? Y de manera rápida, porque me indican mis compañeros que nos apremia el tiempo. El viernes conocíamos que el Euribor está en números negativos. Entonces, hay quien dice, si el Euribor sube, mi hipoteca sube, yo pago más. Si el Euribor está en negativo, ¿puede acabar el banco pagándome a mí? No, claramente lamentablemente no. No, porque la mayoría de las hipotecas está referida efectivamente al Euribor más unos puntos porcentuales y normalmente no le van a devolver los bancos absolutamente nunca nada. ¿El por qué está en términos negativos? Pues bueno, pues eso, sabemos que el Euribor es el tipo de referencia a cómo se presta el dinero entre los bancos. En este caso hay un exceso de liquidez, sobre todo fomentado por las políticas de estímulo del Banco Central Europeo, que inyecta liquidez a los bancos a tipos bajísimos o prácticamente sin interés, y lógicamente también intenta que ese dinero se preste a las familias y a las empresas. Lo que pasa que los bancos, ante la falta de una demanda solvente, pues no prestan, y entonces lo que hacen es depositar ese dinero también en el Banco Central. Y el Banco Central, entre otras de las medidas, es que le cobran por tener depositado y parado ese dinero los bancos en el Banco Central el 0,30%. Creo recordar que, por cierto, está en estudio también como una medida también más de estímulo si necesita la economía europea, que en el mes de marzo Mario Draghi apuntaba a poder subir ese porcentaje por tener el dinero depositado en el Banco Central y no prestar a las familias y a las empresas al 0,40. Pues don Miguel de la Fuente, presidente decano del Colegio de Economistas de Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos, ese aspecto dual. Por una parte, lo que es la actualidad del colegio que preside, y por otra parte, por aclararnos esos términos, tanto en lo que se refiere al precio de la gasolina como en lo que se refiere a ese Euribor negativo, que vamos, había quien ya se frotaba las manos. Sí. Lamentablemente, no. El banco, como la banca, nunca pierde. Nunca pierde. Entonces, claro. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y en un momento volvemos, cambiamos el registro. Pasamos de la economía a hablar de la cultura con lo que es el Museo Buque Insignia de la Cultura, precisamente en el Principado de Asturias. Hasta ahora. Sí, claro. Bueno, pues continuamos y lo hacemos hablando de cultura con letras mayúsculas, ya que vamos a hablar de lo que es el buque insignia de los museos en Asturias y, sin duda, el buque insignia de los museos en la capital asturiana. Vamos a hablar del Museo de Bellas Artes de Asturias. Para hablar de él se encuentra con nosotros su director, Alfonso Palacio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues decía yo buque insignia de los museos en Asturias, sin desmerecer para nada a todos los demás, pero bueno, casi 8 años de obras, 27 millones de inversión. La obra de exterior e interior de Pachi Mangado, bueno, pues ya está en esa recta final del todo, y es una obra de arte en sí misma ya desde fuera, ¿no?
Efectivamente, es un edificio interesantísimo, creemos que es una muy buena ampliación, firmada por uno de los arquitectos españoles de mayor proyección internacional y una ampliación que responde muy bien a las necesidades que tenía el museo y para la que fue hecha. Queríamos tener como museo más visibilidad y creo que eso se ha conseguido proyectándonos hacia la plaza de la Catedral, lo cual ha redundado en la cantidad de visitantes que hemos tenido este año. La ampliación se inauguró el 31 de marzo de 2015 y la verdad es que se ha notado mucho el aumento de visitantes gracias a esa mayor visibilidad que nos ha dado ya su ubicación en el tejido urbano. Nos ha permitido también la ampliación que nos ha hecho Mangado ofrecer al visitante, al público que entra en nuestro museo, un recorrido de mayor calidad y comodidad con una museografía, una señalética y una articulación del discurso expositivo, creemos que muy coherente y muy racional, y nos está permitiendo también aumentar el número de actividades que venimos realizando. Hemos sabido y hemos tenido la capacidad de generar una programación sistemática, continuada en el tiempo y creemos que de calidad en cuanto a conferencias, exposiciones, obras invitadas, que es otra de nuestras líneas de actuación, aparte por supuesto de la introducción del cine y también la programación de música en nuestro centro. Y creemos que efectivamente como edificio es un edificio muy bueno y como ampliación del museo está respondiendo a aquellas necesidades que tenía el museo y por la que se hizo esta ampliación. Supongo que también para los profesionales que trabajan como usted en él, es una satisfacción, supongo, poder sacar obras que estaban en los bajos, digamos, guardadas y poder colgarlas. Efectivamente, la ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias, cuando se empieza a pensar en ella, allá por los años 90 del siglo pasado, del milenio pasado incluso, respondía a dos grandes necesidades que tenía el museo. Por un lado, exhibir un mayor número de obras de arte de las que hasta ese momento podía exponer. Hay que pensar que el Museo de Bellas Artes de Asturias tiene 15.000 obras de arte y hasta hace poco podía exponer unas 450 aproximadamente. Con la inauguración de la ampliación y la puesta a punto que estamos haciendo de los otros dos edificios, vamos a poder exponer del orden de unas 750, lo cual es bastante. Y luego también la ampliación se pensó y se habló de la necesidad de hacerla para poder disponer de unos almacenes, de unos depósitos que pudieran acoger ese volumen de obras. En aquel momento los depósitos del Museo de Bellas Artes estaban literalmente colapsados y se pensó en que en esa ampliación debería haber un espacio para poder depositar y almacenar esas obras. Así que las dos razones por las que se realizó la ampliación fueron esas y efectivamente la mayor exhibición que ahora podemos hacer, la mayor y mejor, las dos cosas, cantidad y calidad siempre, de obras de arte es uno de los grandes activos que tiene este proyecto. Claro. ¿Qué es lo que la gente más solicita ver? ¿Qué es lo que ustedes detectan que, oye, bueno, hacen un recorrido integral por el museo, pero qué es lo que más les llama la atención o lo que buscan? La colección del Museo de Bellas Artes tiene sus puntos fuertes y en torno a esos puntos fuertes se articula el resto del discurso expositivo. Pero dentro de esos puntos fuertes, lo que más demanda el visitante medio que acude al museo es poder ver el apostolado del Greco, que ahora precisamente estamos remontando y que vamos a ubicar en una sala monográfica dedicada a este maravilloso conjunto de obras del Greco. Demanda ver Goya, claro. demanda ver la pintura barroca también antes de Goya, porque tenemos una muy buena colección de pintura barroca, sobre todo de la escuela madrileña, Carreño de Miranda. En ese contexto destaca por encima de muchos pintores. Demanda ver Goya y luego en el siglo XX, que tenemos una colección interesante, aunque una colección todavía por completar, pero con algunas figuras muy relevantes, como por ejemplo de las más demandadas pueden ser Picasso, por supuesto, Miró, Dalí, Luis Fernández, es otro pintor muy demandado por el público.
Y luego, por supuesto, ya los pintores de finales de siglo XX y comienzos del XXI, como pueden ser Tapies, Palazuelo o Barceló, que son referencias continuas y en ese sentido son algunos de nuestros artistas más demandados. Dejándome y olvidándome, porque no podemos hacer una enumeración muy larga, otros pintores fundamentales, pues me viene a la cabeza Solana, me viene a la cabeza Torres García, me viene a la cabeza Genaro Pérez Villamil, infinidad de artistas representados en nuestra colección. Y tirando un poco para lo de casa, también hay especial dedicación a autores asturianos. Efectivamente, sí. El museo tiene una colección estupenda de arte asturiano, del siglo XIX, sobre todo en adelante, siglo XIX y siglo XX, con figuras importantísimas dentro de ese siglo XX, como puede ser Valle y Piñole. Son dos referencias incontestables, bastante bien coleccionadas por el museo y bastante bien representadas. Además, ahora con la reordenación de las colecciones que estamos haciendo del museo, de cara a poder abrir todos los edificios, los 3 que tendremos a punto a mediados del próximo mes de marzo, estamos también dando una gran importancia al arte asturiano del siglo XIX. Y yo creo que el visitante que, una vez reabiertos los 2 edificios que ahora mismo estamos completando, va a poder realizar un recorrido y un viaje estupendo por todo lo que es el arte asturiano, o la historia del arte asturiano, sobre todo de esos siglos XIX, XX y XXI, que tenemos también representados. Citaba usted antes, no solo es pintura lo que se puede ver en el museo, ¿no? Efectivamente, sí. No solo es pintura ni escultura, ¿no? Hablamos de un museo de bellas artes que radiografía las artes plásticas aproximadamente del siglo XIV al XXI, sobre todo del arte asturiano, del arte español y con algunos ejemplos de arte internacional. Pero también tenemos unos fondos importantísimos e interesantísimos, como le digo, no solo de pintura y escultura, sino de dibujo, que va a poder verse representado ahora con el remontaje que estamos haciendo de las colecciones históricas, de artes gráficas, de fotografía, de artes industriales, es decir, de otras manifestaciones y de otras prácticas artísticas que precisamente hasta ahora se habían podido ver en momentos puntuales con motivo de exposiciones temporales específicas, pero que ahora con la ampliación del espacio expositivo, gracias a la inauguración del nuevo edificio que hemos hecho, como le decía antes, en marzo, van a poder verse en el contexto de la colección permanente y de 4 gabinetes que hemos hecho dedicados precisamente a dibujo, artes industriales, grabado y fotografía, que van a ir rotando periódicamente. Y en lo que se refiere a volumen de visitas, ¿están satisfechos? ¿Es mejorable? Hemos cerrado 2015 muy bien. Hemos batido el récord histórico en 2015 de visitantes al Museo de Bellas Artes de Asturias. Hemos cerrado el año con 85.000 visitantes. El museo se movía en sus mejores años en torno a los 60 y tantos mil. Había tenido un pico de 71, 72.000 hacia el año 2007 y 2015 nos ha traído la buena noticia de 85.000. El número de visitantes, siempre decimos, y lo decimos ahora que nos va muy bien, que es un dato más, es un indicador más de que las cosas se están haciendo bien, relativamente bien en el museo, de que estamos obteniendo resultados, pero de que somos conscientes de que no nos queremos detener en ese surco que van generando los resultados y que somos un museo que todavía tiene muchísimo por hacer, que todavía tiene que crecer, queremos crecer como institución y que nos interesa la cantidad, pero sobre todo la calidad. Claro. La calidad que podamos proyectar a través de nuestras actividades, a través de nuestras conferencias, de nuestras exposiciones. Si eso redunda en una atracción de visitantes, nosotros estaremos de doble enhorabuena. Los visitantes son muy importantes, pero como un indicador. No sé si llevan el censo, llamémoslo así, ¿de dónde proceden los visitantes? Es decir, si se les pregunta, ¿ustedes de dónde vienen? Bueno, pues mira, vengo de Andalucía, vengo de Valencia, vengo de Francia, vengo de Inglaterra. El museo es el gran desconocido para los propios asturianos. Es decir, muchas veces podemos decir, fui a París y vi el Louvre, fui a Madrid y vi el Prado, y dices, ¿y el de aquí? No, el de aquí no. ¿Sabes? Puede ser. Yo creo que 2015 ha supuesto un punto de inflexión y sobre todo
esa ampliación que hemos inaugurado, que nos ha dado, como le decía antes, esa visibilidad, pero también una visibilidad mediática. La inauguración de la ampliación ha tenido una repercusión muy importante en los medios asturianos, por supuesto, pero también en medios nacionales e internacionales. Y el que hayamos cerrado el año con 85.000 visitantes frente a los 50 y tantos o 60 que había hasta ahora, pues es un indicador de que a lo mejor el museo ya no está siendo ese eterno desconocido que era hasta ahora. Era un museo muy valorado por la gente que estábamos en el medio artístico, con una buena colección. Se había hecho un gran trabajo en torno a la colección en estos 30 y tantos años que tiene de vida, ahora mismo ya 36. Y yo creo que necesitaba dar ese salto que también estamos consiguiendo a través de la inauguración de la nueva página web del museo que hemos hecho ahora. También en el mes de diciembre de 2015, junto con una renovación de la identidad corporativa y sobre todo de esa página web que para nosotros era fundamental inaugurar, porque desde la web gestionamos, pero también nos proyectamos, es una herramienta para la transparencia, para la gestión, para la educación, para la difusión. Es una herramienta ahora mismo fundamental que desde su presentación en diciembre de 2015 vemos que nos está dando también muy buenos resultados de cara a ese conocimiento que buscamos más allá de las fronteras, pero ya no solo de Asturias, sino de España. A lo que me refería es también un poco, citaba usted antes, bueno, tenemos obras del Greco, obras de Goya, obras de Picasso, obras de Dalí, y quizás algunas de las personas que estén en casa, yo no sabía que había, ¿sabes? Pues que vengan, claro. vengan. Nosotros queremos que nos visiten, queremos ser un museo que nos visiten porque ofrecemos, o queremos ofrecer calidad en nuestras actividades y además somos un museo gratuito. Somos un museo gratuito en todos sus niveles, no solo en lo que a la entrada, al acceso al mismo se refiere, sino también en lo que a las actividades y la participación en las mismas se refiere. Es decir, el visitante que acude al Museo de Bellas Artes de Asturias puede entrar de manera gratuita, darse un paseo de 10 minutos Pero por como una... gratuito, no cobran entrada. No cobramos entrada, a diferencia de otros museos de Bellas Artes de un nivel parecido al nuestro, se cobra una entrada y se paga por entrar y se paga por participar en los talleres educativos, se paga por acudir a sus conferencias. No, nosotros somos un museo, además es como un titular que a mí siempre me gusta lanzar, somos uno de los últimos museos gratuitos de calidad que queda en España. Por lo tanto, aquel que esté en casa y quiera pasar una mañana o una tarde agradable y quiera aprender y aproximarse a lo que es la cultura, que venga al Museo de Bellas Artes y será bienvenido, no tendrá que pagar absolutamente nada y podrá hacer un recorrido por salas y salas que le enseñarán lo mejor de la historia del arte, como le he dicho, asturiano, español y en algunos ámbitos internacional. Claro. ¿Y está suficientemente señalizado? Quiero decir, el que sea de Oviedo o de Asturias, bueno, pues Oviedo es pequeñito, pues se encuentra fácil. Pero el que viene de fuera, ¿lo encuentra bien el museo? Nunca está suficientemente señalizado casi nada. Y el museo estaba peor señalizado hace un par o 3 de años. Se ha mejorado en cuanto a su señalización y creemos que todavía debe un poco mejorarse más esa señalización. Somos un museo, además, de todos los asturianos. A veces se dice, que yo siempre lo corrijo, Museo de Bellas Artes de Oviedo. No, somos el Museo de Bellas Artes de Asturias, pero en el sentido positivo, expansivo. Es decir, somos el museo de todos los asturianos. Y ese conocimiento, esa información que se debería tener del museo, no solo debería tenerse en la ciudad de Oviedo, en la que estamos, además en su centro histórico, sino también en el resto de ciudades y de localidades de Asturias. Por eso trabajamos mucho en ese sentido, por atraer no solo al público ovetense, sino al público asturiano, mediante actividades educativas y didácticas vinculadas a las visitas de colegios de diferentes partes de Asturias al museo, y también con algunas campañas de difusión que van más allá, no solo de la capital de Oviedo, incluso
más allá no solo o más allá incluso de la propia Asturias, ¿no? En ese sentido, bueno, pues queremos ser el museo de todos, y antes usted me preguntaba que de dónde procedía ese... Sí. Fundamentalmente de Oviedo y de Asturias, pero también nos encontramos con muchísimo visitante en determinados momentos del año de toda España, y cada vez más visitante extranjero, y particularmente francés, italiano e inglés. Son los países que más se acercan, al menos en cuanto a sus ciudadanos, a nuestro museo, ¿no? A conocer. Se oye mucho hablar en francés, sobre todo en esos momentos de verano o incluso en otras ocasiones italiano, y luego tenemos mucho visitante también inglés. Por otra parte, a usted es una persona a la que le gusta el baloncesto. Esta pregunta yo creo que nunca les gusta a los directores de museo, pero sí todo hay que hacerla. Si hubiera que decir, bueno, ¿en qué top está el Museo de Bellas Artes de Asturias como pinacoteca? ¿Está en el top 5? ¿Está en el top 3? Bien, si dijéramos, bueno, a nivel nacional, vamos a poner desde lo profano, que el Prado fuera el número 1, ¿en qué nivel o en qué número pondríamos al Museo de Bellas Artes de Asturias? Efectivamente, es una pregunta que siempre procuro evitar responder, porque no me gusta hacer clasificaciones tipo ATP Top 10 y este tipo de cosas. He de decir que el Museo de Bellas Artes, dentro de los museos provinciales, está a la altura de los mejores. Hay un museo que destaca por encima de todos, que es nuestro referente constante, pero que tiene más de un siglo de vida, que es el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Es uno de los referentes para el resto de museos de Bellas Artes. Pero justo por detrás, y quizás solo un escalón en cuanto a colección, por detrás de ese museo estaríamos el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Museo de Bellas Artes de Valencia y el Museo de Bellas Artes de Asturias. Entonces está dentro del 5, podemos decir. Pero dejando a un lado el Prado, que juega otra liga y que está en otra galaxia. Pero estamos ahí entre los mejores museos de Bellas Artes que hay en España, y sobre todo en cuanto a esa magnífica colección que tenemos aquí en Asturias. Pues si está dentro de los mejores y para encima es gratis, hay que disfrutarlo y hay que visitarlo. Entonces, ¿no? ¿Qué proyectos hay para 2016? El inmediato, abrir los 3 edificios. Ahora mismo tenemos abierta la ampliación y una parte del Palacio de Velarde. Queremos a finales del mes de marzo, después de un largo proceso de remontaje de las colecciones históricas al que nos ha obligado la inauguración de la ampliación, estamos deseando en el museo, todo el personal del museo, poder abrir ya los 3 edificios comunicados internamente, con 2 entradas, 2 posibles accesos: por el Palacio de Velarde, es decir, la calle Santa Ana, o por la Plaza de la Catedral, es decir, la ampliación, y que el visitante que llega al museo a finales del mes de marzo pueda, o bien entrando por el Palacio de Velarde, hacer un recorrido diacrónico histórico desde el siglo XIV hasta el XXI, hasta su salida por la ampliación, además interno, sin necesidad de abandonar un edificio para entrar en otro, o salir a la calle para entrar en otro edificio, o viceversa, aquel que quiera desandar cronológicamente la colección, podrá entrar por el edificio de la ampliación, por la Plaza de la Catedral, visitar esas colecciones de siglo XX y XXI que tenemos ahí representadas, y luego pasar a la Casa de Oviedo Portal y al Palacio de Velarde hasta llegar al siglo XIV. Ese es nuestro objetivo más inmediato y ya le digo, el más deseado y el más ansiado por todos los que formamos esa familia que es el Museo de Bellas Artes de Asturias. Seguimos con nuestra programación. Lo bueno que ha tenido todo este proceso de ampliación y remontaje de colecciones históricas es que el museo no ha cerrado ni un solo día. Hay museos que apuestan, cuando entran en un proceso tan complejo como es el de una ampliación, cierro todas mis instalaciones y estoy 4 o 5 años cómodamente remontando, reorganizando, rehabilitando todo. Nosotros no hemos cerrado ni un solo día y hemos generado una programación, como le decía antes, continuada en el tiempo, que presentamos cada 4 meses con esos ejes sobre los que venimos
trabajando, de exposiciones, obras invitadas, conferencias, ciclos de cine siempre vinculado a las artes plásticas, sí, y música, una programación que vamos a continuar este año, exposiciones interesantísimas, exposiciones, por ejemplo, vamos a coger el proyecto de Joan Fontcuberta que ha hecho el de Miradas de Asturias, con mecenazgo de la Fundación María Cristina Massabeu Peterson, que se va a presentar en Madrid y luego vendrá al Museo de Bellas Artes de Asturias. Vamos a seguir programando conferencias, recibiendo obras invitadas como la que nos viene en febrero, que es un diseño de Cristóbal Valenciaga procedente del Museo Cristóbal Valenciaga de Guetaria. Vamos a tener a José Luis Díez, el director de las colecciones reales, dándonos una conferencia en el mes de marzo. Y bueno, pues con nuestra actividad normal y con muchos proyectos que son los que hacen que venga esa gente y que al final podamos tener pues ese número de visitantes que antes le comentábamos. Pero lo más importante es la reapertura, la tan ansiada reapertura ya de todos los edificios. Ya se ve la luz al final del túnel, por lo tanto. Sí. Pues Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes de Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, pues aceptamos esa invitación de visitar el museo, esperamos que también la acepten los espectadores y, como usted bien decía, bueno, pues es un modo muy agradable y muy recomendable de pasar una tarde o de pasar una mañana, bueno, pues darse un paseo por las salas y empaparse de lo que allí se expone. Desde luego, gracias a ustedes, ha sido un placer y por supuesto que están invitados y todos los televidentes también a visitar esta joya que tenemos aquí en Asturias, como es el Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes de Asturias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos ahora a publicidad, tan solo un momento, y volvemos con más temas de interés. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y lo hacemos inaugurando una nueva parte en este programa de Y, en este programa de Y, una parte destinada pues básicamente a la cultura y a difundir lo que es la cultura de Asturias y de los asturianos. Vamos a hablar una vez cada 15 días de un hecho histórico que tenga que ver con Asturias o un personaje histórico asturiano. Y para esta primera vez, para esta primera sección inaugural, bueno, pues queremos hablar de uno de los asturianos más famosos y quizás con una obra, bueno, pues más extensa en todos los campos, ya que fue lo que hoy podríamos considerar pues un todoterreno. Vamos a hablar de Gaspar Melchor de Jovellanos, un gijonés insigne, quizás el más insigne de todos los gijoneses que ha dado la villa que lleva precisamente su nombre. Para hablar de este personaje de la historia se encuentra con nosotros José María Rodríguez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, para hablar de Gaspar Melchor de Jovellanos, que decía yo al inicio, lo que hoy podríamos definir como un todoterreno, una de esas personas que ahora prácticamente no quedan y que responde al prototipo de un ilustrado. Sí, así es. Es el prototipo de ilustrado, hombre polifacético, magistrado, intelectual, hombre de letras, economista y, por encima de todo, un hombre dedicado al servicio público y a la mejora y bienestar de su país, de España como nación y de su tierra chica, de Asturias y de Gijón también. Vamos a repasar un poco la biografía de este hombre. Él nace en Gijón. Nace en Gijón en 1744, dentro de una familia numerosa y noble, una familia noble aunque de modesto pasar. Y bien, hace en Gijón los estudios primarios, pero ya muy pronto se traslada a Oviedo para estudiar filosofía en la universidad. También, como era norma en los hijos segundones de aquellas familias, inicia los estudios eclesiásticos,
Lo que pasa que no los concluye y cambia la carrera de la Iglesia por la carrera de las letras y del derecho. Sigue estudiando en otras universidades de España, en Burgo de Osma, en Ávila, y concluye en Alcalá de Henares. Y luego ya su carrera profesional y de servicio público, como hemos dicho, la inicia ya con poco más de 20 años de magistrado en la Audiencia de Sevilla. Vamos a situar un poco al personaje en el contexto histórico. En esta primera época, ¿quién gobernaba en España? ¿Cómo era España por aquel entonces? Bueno, pues Jovellanos desarrolla su primera etapa de su vida pública en el reinado de Carlos III, el que quizás ha sido señalado con razón como uno de los mejores monarcas que España ha tenido y con el cual, y bajo su reinado, se alcanzaron las mayores cotas de la Ilustración en España, es decir, del gobierno de aquellos reyes que recibían el nombre del despotismo ilustrado. Entonces Jovellanos tuvo la suerte de vivir esa edad de oro de la cultura y de la economía española también. Concepto de ilustrado, explicarlo brevemente. A ver, los ilustrados son unas personas... los ilustrados siguen un movimiento que se inició a mediados del siglo XVIII en Francia, que anteponen por encima de la superstición, las viejas creencias, a veces que tenían una raíz medieval, la primacía de la razón para explicar lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces creen que los actos del hombre deben ser guiados por la razón, que la prosperidad, la felicidad de las gentes debe ser la meta que deben guiar la actuación de los gobernantes, y creen que es preciso difundir todos esos conocimientos que redundarán en el progreso de la sociedad mediante la educación. Y a ello se aplicaron los ilustrados franceses, por ejemplo, pero a ello se aplicó quizás más que nadie Jovellanos aquí en España. Sin embargo, la figura de Jovellanos no es comparable, o al menos así no la ha tratado la historia, como los grandes ilustrados franceses. Hombre, los grandes ilustrados franceses tuvieron un alcance más universal. Jovellanos es nuestro gran ilustrado, pero yo no creo que su talla intelectual tampoco desmerezca de a lo mejor otros grandes ilustrados franceses mucho más conocidos. ¿Es por tanto el máximo exponente de la ilustración en España? ¿Un asturiano es el máximo exponente de la ilustración en España? Desde mi punto de vista, sí. Claro. Sí, sí. Bueno, llega con 20 años a Sevilla para ejercer, como nos decía, ese primer cargo público, y a partir de ahí... Bueno, bien, en Sevilla permaneció durante 10 años. Luego es una persona que enseguida se supo relacionar muy bien con los círculos intelectuales, con las tertulias. Ganó la amistad de otros ilustrados importantes en aquellos momentos, como Lavide, como Meléndez Valdés, como Campomanes. Allí también inició sus primeros pasos como literato, como autor de algunas poesías, obras de teatro, dramas, pero luego ya, después de esos 10 años, como he dicho, y empezó muy joven, habíamos dicho que con 24 años, creo, dio el salto a Madrid. Tenía buenos padrinos entre la nobleza, eso es cierto, y allí también pues entró en el círculo de las tertulias intelectuales de Campomanes, formó parte de las principales academias, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la de la Historia, la de la Lengua, y ya sus conocimientos en muchos campos de la administración son requeridos para la elaboración de informes dentro de esas políticas que comentábamos antes de mejora y de reforma del despotismo ilustrado. Y emprende su obra más ambiciosa y quizás por la que es más conocido, que es el informe sobre el expediente de la ley agraria. Ajá. En el cual se especializó y ahondó, ¿no? Sí, bueno, él lo tuvo como su obra más querida, y tendríamos que decir que era un tema capital para los ilustrados de aquel momento, la agricultura. En un momento en que la revolución industrial había empezado solamente en Inglaterra y aquí en España la industria estaba todavía en mantillas, la gran riqueza nacional aún dependía de la agricultura. Entonces Jovellanos dedica ese informe a analizar cuáles son los males que tenía la agricultura española de la época, que luego más adelante, si quieres, podemos...
Muere Carlos III, nos comentaba, uno de los mejores reyes que ha tenido España, Sí. y sube al trono Carlos IV, uno de los peores. Sí, también. Así ¿Cómo es. cambia entonces la situación de Jovellanos? Bueno, pues la situación de Jovellanos, como la de otros muchos ilustrados, experimenta un giro radical. Es cierto que no viene dado ese giro tanto por la subida al trono de Carlos IV, aun con las carencias que tenía, sino por el gran terremoto político y social que supuso la Revolución Francesa. Entonces, Carlos IV tuvo la mala suerte de subir al trono casi simultáneamente a ese gran terremoto social que supuso la Revolución Francesa. Entonces, aquí en España hay un auténtico, por parte de las clases dirigentes, hay un auténtico pánico al contagio revolucionario, y entonces toda aquella actividad innovadora de personajes como Jovellanos y otros, Cabarrús y demás, se ve totalmente coartada y limitada por ese pánico ante la difusión de las nuevas ideas. Y entonces él ya sufre un primer destierro, que no se le llama así, pero en el fondo lo fue, que consistió en enviarle a su tierra natal, Asturias. Pero no por ello dejó de seguir trabajando y esforzándose. Una vez en Asturias, tengo leído que proyecta una carretera carbonera entre Langreo y Gijón, lo que años y años más tarde sería la autovía minera. Sí, en realidad sí. Él es muy consciente de la necesidad de desarrollo económico que necesitaba Asturias. Y ya fue un visionario desde el momento en que apostó por impulsar la minería del carbón, pero también sabía que no bastaba con una mejora técnica de la explotación del carbón, era necesario dar salida a ese carbón. Entonces, impulsó el desarrollo de esa vía de comunicación para unir las minas de Langreo con Gijón, y ya con vistas a que ese carbón saliera por el puerto de Gijón. Y en ese sentido también fue el gran impulsor de la carretera que habría de comunicar Gijón con la meseta, pasando por Oviedo y por León, la carretera de Castilla. Y de ese modo, y esas dos obras al final se terminaron haciendo, con el paso de los años. Jovellanos no los llegó a ver con el paso de muchos años. Con el paso de muchos años, así es, como muchas cosas aquí en Asturias. Pero supusieron, entre otras cosas, que la primacía como puerto fundamental de entrada y salida de productos de Asturias pasó de Áviles a Gijón. Antes de ser Gijón, el puerto principal de Asturias lo era Áviles. Claro. En Gijón le deben mucho a este hombre, entonces. Lo deben todo. Se lo deben todo. Yo creo que en Gijón sienten un legítimo orgullo por Jovellanos y sí, hacen bien en sentirlo, desde luego. Claro. Uno de los cuadros que veíamos antes en las imágenes, pintados, si no me equivoco, por Goya, es precisamente Jovellanos con la bahía de Gijón al fondo. Con la bahía de Gijón al fondo. Hay dos cuadros famosos. Uno está Jovellanos descansando en su mesa de trabajo, que por cierto a mí es un cuadro que me gusta mucho, refleja muy bien el espíritu ilustrado y quizás como era el propio Jovellanos también. Y el otro también, el que está Jovellanos de pie, posando con la bahía de Gijón al fondo, sí. Bueno, nos habíamos quedado en Carlos IV, cuando éramos pocos, ahí te mandamos más. Después de Carlos IV llega una figura como Manuel Godoy. Sí. Bien, un hombre a la altura de Potemkin, o a la altura de, podemos decir también, de los grandes válidos austriacos o franceses de la época, sin duda un hombre con una preparación excelente, ¿no? Bueno, la verdad que no es lo mismo, por supuesto. No obstante, Jovellanos hubo un momento de su carrera, de su mandato, que manifestó ciertas veleidades ilustradas o veleidades por proteger el trabajo de los ilustrados, pero bueno, se quedó en eso, en veleidades. Fue un personaje sometido o protagonista, impulsor de todas las intrigas de la corte, sometido también a los mandatos y a los deseos de Napoleón, y Jovellanos también iba a sufrir pues, los embates de este señor. Y de hecho, en otro intento también por apartarlo de España, lo nombra en un momento dado embajador en Rusia. Jovellanos se resiste educadamente a aceptar ese puesto, al final no tiene que ir como embajador, y recibe a continuación el encargo de ministro de Justicia. Pero es podemos decir, un regalo envenenado, porque desde ese puesto de alta responsabilidad va a sufrir toda clase también de trampas, de intrigas, y que conducirán a su detención y encarcelamiento en Mallorca.
En un primer momento en la Cartuja de Valdemosa, ahí he hecho 13 meses, en un internamiento un tanto benigno, pero luego ya en unas condiciones más duras y más rigurosas en el castillo de Belver. Y en el castillo de Belver se tiró 7 años que minaron gravemente su salud. Como decía, las condiciones fueron muy rigurosas en un primer momento, luego ya se le permitió pues, trabajar, tener sus escritos, manejar libros, pero bueno, bien, tampoco fueron un paréntesis en su vida, porque en esos años, bueno, una persona trabajadora, incansable, y aún pudo dedicarse a sus escritos y a sus obras. Qué costumbre más española, cuando uno sobresale, meterlo Sí, rápidamente en un castillo. Eso es algo muy nuestro, sí. Claro. Y no fue el único. Jovellanos, todas aquellas personas que se atrevían a opinar con un criterio propio, a decir lo que pensaban, que llegaban a ser en un momento dado molestos, sufrían pues eso, algo también muy español, las intrigas, las envidias, y máxime si eran encima pues brillantes y honestos, como era Jovellanos. Algo parecido le pasó a nuestro gran marino y científico Malaspina, también sufrió prisión y destierro. Claro. ¿Pensábamos que el fútbol era el deporte nacional? No. ¿Pensábamos que los toros era la cuestión nacional? No. La cuestión nacional en este país es la envidia. Envidia, sin duda. Bueno, llega la guerra de la independencia. Los franceses ven un gobierno muy débil. Carlos IV se la pasa a Godoy, Godoy a Carlos IV, Carlos IV a Fernando VII, rematan y la coge Napoleón. Y entonces, ¿cuál es el papel de Jovellanos? Bien, en esa fase, Jovellanos es liberado. Es liberado ya, unos meses antes de la intervención napoleónica en España durante el motín de Aranjuez. Él entonces, aún enfermo, inmediatamente regresa a la península, regresa a Barcelona y se encuentra ya con los sucesos del 2 de mayo en Madrid. Y la guerra ya es un hecho. Entonces, inmediatamente los franceses, sabedores del prestigio que él tenía, intentan hacerse con su persona y con su colaboración, con sus servicios. Murat le ordena presentarse en Madrid, el propio rey José I le ofrece el puesto de ministro del Interior, e incluso Napoleón le exige que se presente en Asturias para pacificar y apaciguar la revuelta que los asturianos han empezado aquí el 9 de mayo. Pero, por supuesto, él, antes que nada, se declara patriota, rechaza de plano esas ofertas, esos ofrecimientos, y al contrario, se declara, como digo, patriota, y no solo eso, sino que se acepta, ya era una persona mayor con más de 65 años y con achaques, acepta representar a Asturias en la nueva Junta Central que se había formado para dirigir los destinos de España en la guerra y durante la ausencia de Fernando VII. Para centrar un poquito a la gente que no lo conozca este hecho y se sitúe, por aquel entonces José Bonaparte es rey de España, es hermano de Napoleón, pasa la historia como Pepe Botella, creo que injustamente porque el hombre tampoco era de muchos vasos de vino. Murad era mariscal de Napoleón, en este caso era el que cortaba la pana aquí en España. Era el gobernador militar. Era el gobernador militar y Napoleón era el que mandaba prácticamente en Europa entera. Y este hombre de Gijón se niega a servir a los tres. Con lo cual no podemos considerarle afrancesado. No, como por otros, supuesto. A ver, durante muchos años aquí en España, los años previos a la llegada de Napoleón, ser ilustrado casi equivalía a ser afrancesado, en el sentido de que la Ilustración era un movimiento procedente de Francia. Francia era el gran foco cultural, pues casi había que dar por hecho que si alguien era intelectual e ilustrado tenía que sentir un conocimiento y una admiración por la cultura francesa. Pero cuando se produce la invasión francesa y cuando se produce el alzamiento popular del 2 de mayo, pues todo el mundo ha de tomar partido. Entonces habrá algunos de los viejos ilustrados que sinceramente quizás creían que Napoleón y sus hombres iban a traer ese progreso y esa prosperidad que España necesitaba y lo apoyarán y colaborarán con él, colaborarán con Murat y con Napoleón y con José I, convirtiéndose en los auténticos afrancesados de la Guerra de la Independencia. También había otros que
ni intelectuales, ni ilustrados, ni nada, eran sencillamente aprovechados que se ponían de parte del más fuerte en aquel momento, Napoleón. Pero otros intelectuales seguirán el camino de Jovellanos, el camino de los patriotas, el camino de resistirse a la invasión y luchar por la independencia del pueblo español. En este sentido, es interesante destacar el conflicto personal que tuvo Jovellanos con su viejo y gran amigo Cabarrús. Cabarrús era otro ilustrado de la misma categoría casi que el propio Jovellanos, que a la hora de optar, opta por prestar sus servicios a los franceses. E incluso Cabarrús envía una carta a Jovellanos animándole a que él también siga sus pasos. Pero Jovellanos, pues muy enojado, le contesta, rompiendo la amistad con él y recordándole más o menos con estas palabras algo así como el que deja de ser amigo de mi nación deja de ser también amigo mío. Claro, ahí estamos. Entonces, Guerra de Independencia, ¿tiene parte en las Cortes de Cádiz con los franceses no sitiando? llega a tanto. Él, como decíamos, estuvo en la isla de León, en San Fernando, eso es cierto, pero una vez que se disuelve la Junta Central, bueno, pues él evidentemente pierde. Hay que recordar que la Junta Central tuvo una vida corta. Primero habría que hacer un pequeño sinopsis de esos primeros meses de la Guerra de la Independencia. Cuando estalla el alzamiento del 2 de mayo en Madrid, luego se producen otros alzamientos casi simultáneos en la mayor parte de capitales de provincia de España. Y en cada una de esas capitales de provincia surge unas pequeñas autoridades locales improvisadas llamadas juntas. Y pasan unos meses hasta que esas juntas coordinan sus esfuerzos en una junta central. Jovellanos representará a Asturias, él y otro personaje, el marqués de Camposagrado, en la junta central. Pero la junta central tuvo una vida corta, fue sustituida por el Consejo de Regencia. Y ahí Jovellanos ya no entró. Llegó a hacer el reglamento para el funcionamiento de ese Consejo de Regencia, pero ya fue apartado. Claro. Y una vez más, por lo de siempre, por envidias, por críticas. Y fallece en Puerto Vega. Sí, hay un breve paso por Galicia antes. Él desde Cádiz, en Cádiz llegó a estar, aunque no participó por completo en todas las sesiones de las Cortes que se iban a inaugurar. Decide regresar a Asturias. Bueno, pues coge un barco en Bergantín, en Cádiz, va costeando la península, tiene que refugiarse ante una tempestad en Muros de Galicia y desde allí inició una segunda etapa hasta Gijón, en un momento dado en que los franceses habían conseguido ser expulsados de Gijón. Regresa a Gijón, está allí unos meses, pero ha de abandonar Gijón a toda prisa, puesto que los franceses contraatacan y amenazan con volver a ocupar Gijón. Y es en ese momento cuando emprende un viaje por mar y su barco, una vez más, ha de refugiarse, en este caso en Puerto Vega, y ahí ya le sorprende la muerte. Bueno, tenía ya una edad avanzada para aquellos tiempos, 68 años, 60, sí. Claro. Había sufrido una pulmonía y bien, pues muere. Legado de Jovellanos. Más allá de un político regional que lo citaba cada 2 por 3, ¿dónde queda el legado de Jovellanos? A ver, el legado en la actualidad, me refiero. En la actualidad yo creo que lo que tendríamos que quedarnos hoy en día sería con el espíritu de Jovellanos, ese espíritu de servicio a su nación, a su nación, a la gran nación llamada España, y luego también a las pequeñas patrias, a Asturias en general, y luego, bueno, como recordábamos antes, a su patria chica, a Gijón en particular. Él fue un personaje extraordinario, patriota, noble, desinteresado, que dedicó todos sus esfuerzos en un mundo en que, bueno, igual que ahora también, pues primaban los intereses personales y partidistas al servicio de su nación. ¿Podemos decir que Jovellanos ejemplifica que se puede servir a España a la vez que a su tierra más próxima, a su comunidad autónoma, sin excluir la una idea de la otra? Por supuesto, él lo conjugó perfectamente. Bueno, pues hasta aquí el repaso a Jovellanos, que una de sus frases era «cada día tiene su afán». Nuestro afán de hoy ha sido el afán de quizás el más insigne de los gijoneses, Gaspar Melchor de Jovellanos. Para dentro de 15 días habrá que analizar un momento histórico, no ya un personaje, sino un momento histórico que tenga que ver con Asturias. Estamos.
Perfecto, pues nosotros ahora nos vamos a dar paso a José Manuel Valdés, que como siempre, bueno, pues nos va a acercar un poquito más la lengua española de signos. Vamos con él. Bueno, pues ya sabemos algo más. Gracias, como siempre, a José Manuel Valdés del proyecto mismanoshablan.es. Nos vamos ahora a publicidad y ya vamos a afrontar después la recta final del espacio de hoy. Vamos a tratar de finalizar con una sonrisa, con magia, con ilusión. ¿De quién hablamos? Del mago Pelayo. Hasta ahora. Bueno, ya en la recta final de este espacio de hoy vamos a finalizar con una sonrisa y vamos a finalizar con ilusión, gracias en esta ocasión a los juegos de magia. Y la magia, ¿quién corresponde en este programa? Bueno, pues corresponde, como no, al mago Pelayo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. Bueno, afrontando este invierno, un invierno después de las Navidades, un invierno en el que continúa la magia para ti, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, continúa la magia para ti, y no solo para ti, sino también para mí, ya que si tú fueses un político o un empresario o tal, yo tendría, como se suele decir, que preparar la entrevista. Con lo cual, gracias a mi compañero Luis de Sonido, me dijo, ¿cuándo viene el mago? Dije yo, el tal día. Me dijo, pues mira, vas a preparar la entrevista con él. Así que tú vas a ejercer de evaluador. Entonces, yo tengo aquí este pañuelo, ¿vale? Entonces yo tengo este pañuelo aquí, tal, que lo voy a enseñar a todo el mundo. Aquí está, un pañuelo, un poco chuchurrido, pero pañuelo al fin y al cabo. Podría parecer otra cosa a simple vista, pero es un pañuelo. Entonces, este pañuelo, mira, tú tócalo, se ve bien, tal. Entonces, yo lo voy a hacer desaparecer. Hacemos así y así y así, y lo voy a introducir en esta mano. Hago así, tirirí, 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 tal, hago así, y ahora soplo.
¿verdad? Soplo. Y soplar tú también. Ahí estamos. Y entonces es cuando hacemos ¡tachán, tachán, tachán! No hay pañuelo por ninguna parte. ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Viste? Preparé la entrevista para contigo. ¿Viste? Entonces hacemos así y decimos no hay pañuelo por ninguna parte. El pañuelo desapareció. Esto es tremendo. Luis, el de sonido, me ha enseñado a hacer magia y yo he aprendido. Entonces decimos ¿el pañuelo dónde está? ¿El pañuelo dónde está? El pañuelo no lo veo. Vamos a soplar de nuevo. Y hacemos pañuelo otra vez. ¿Qué te pareció? No para cobrar por ello, pero está bien. Pero está bien, pero está bien. Gracias a Dios, me pagan por otra cosa. Está bien, Pero está bueno, bien. hombre, Sí, lo que es un comienzo, ¿verdad? Sí, para empezar está bien. Para ir Perfecto, cogiendo- perfecto. Bueno, ahora ya vamos a dejar que el tema de la magia lo lleven los profesionales, que son los que saben, en este caso Pelayo. Esto quedó como un quiero y no puedo, nunca mejor dicho. Bueno, no estuvo tan mal, Pero ¿no? bueno, no estuvo tan mal, ¿eh? No, Oye, para ser la primera cosa que claro, haces. oye, yo se lo hice en una cafetería a mi hijo y a los 3 minutos tenía 4 críos delante. No. Entonces, oye, pidiéndome que lo repitiera, Entonces, algo, bueno, por ahí vamos empezando, por algo se empieza, ¿verdad? Por algo se empieza, está claro. claro. Que sí. Bueno, pues vamos ahora con magia de la de verdad, vamos con juegos de los de verdad y adelante con ello. Bueno, mira, tengo un juego con esto que es No miras a atar, ¿eh? No. una cuerda. No. Quiero que la cojas, que la toques, que la analices, que la veas, que las tires, que las tires, que veas que nos tira, mejor dicho. Bueno, sí. Que no tiene pegamento, cola. Cuerda vulgaris, Sí, Esto comprada en un todo a 100, en el mismo sitio que las tijeras y todo lo que utilizo yo. comprada en un Chinatown. No lo quería decir, pero bueno, sí. Esto es, Ahí se está. puede decir, Perfecto. somos internacionales. Cuerda. ¿De qué se trata? Esto es un juego muy clásico. Se llama La cuerda rota y recompuesta. La cuerda rota y recompuesta, adelante. Este es muy difícil porque se ve muy claramente que se rompe. Yo coger así y con la tijera, ¡crack!, corto. Sí, Pero no voy a ser yo quien corte, sino que vas a cortar tú. venga. Vamos a hacer una lazada y coge la tijera Coge. y cortas más o menos, pues que sea más o menos por el centro. Así. Entonces, coge por ahí y corta. Corto por aquí, por el... Sí, por el centro, por la lazada, corta. Las tijeras son del mismo sitio. Ya te vieron que- la cara a ti con las tijeras un poquito, ¿eh? Es que yo nunca he visto a nadie coger una tijera como tú. Bueno, porque yo intenté de mano. A ver. Vamos a ir pidiendo a producción unas tijeras. ¡Oh! Ahí está, ahí estuvo. Déjame a mí. Es que yo hacía como las de podar. Claro, es ¿Sabes? que son tijeras de oficina Ahí está. que no cortan nada mal. Bueno, hombre, bien. Vale, Exacto. tú déjame peor. Esto es. Cuerda Y ahora rota tenemos y recompuesta con dos dos cuerdas. trozos Lo voy de a hacer muy imposible, a la vista de todos. Fíjate, solo hay que hacer así. Así, así. Y la cuerda, mágicamente, se recompone. Sí, hombre, claro. Por completo, ya está. Claro, hombre. ¿Es bueno o no? Es buenísimo. A la altura del vamos, pañuelo. Nunca a la altura de mi pañuelo. A la altura de mi pañuelo, vamos. Yo Que- creo que. Bueno, un máster del universo te van a dar por este truco. Que no te- Hombre, que- Que no te ha gustado mucho. No, mucho no. Y a ti tampoco, por lo que veo. Bueno, espera, ¿lo quieres sin nudo? Sin nudo, claro. Vale, sin nudo. Sin nudo. Corta lo que sobra. Corta lo que sobresale. Y la cuerda se recompone sin nudo. Se va, sin nudo. Sí, sí, claro. Y que tú lo veas. Sin que tú lo veas, que Mira, ahí está el nudo. tampoco te convence, ¿verdad? Para nada. Está bien atado, ¿eh? Lo vamos a arreglar. Solo hay que soplar. Chasquear. Y cogemos el nudo Sí. y lo movemos a un lado. Lo podemos mover hasta otro lado, más afuera, más afuera, más afuera. O incluso lo sacamos por el otro lado de aquí. Así. Mira, Hasta mira. sacarlo fuera de la cuerda, el nudo queda fuera y la cuerda termina completamente entera. Para ti, analízala, tócala, véala Flipa. Flipa si no lo hizo, ¿eh? y que veas que la cuerda que está Tal completa. cual, tal cual. Oye, nudo marinero no era, ¿eh? No, nudo marinero no era. Madre mía. Oye, increíble. Increíble, mira. Sin pegamento y sin cola. Y sin pegamento y sin cola y sin nada. Y sin nada. Y aquí tenemos el nudo, ¿eh? Es verdad, es cierto. Aquí está el nudo, de la misma cuerda y de todo. Bueno, y los trocinos esos, madre mía. Impresionante, ¿eh? Bonito. Vale, esto creo que... Luis, tú toma nota en sonido para, así luego Ir dentro de... aprendiendo para la siguiente clase, Para que la te- siguiente vez, a ver si yo lo puedo hacer
de aquí a 25 años. Porque lo del pañuelo y el Lo primero es aprender a utilizar la tijera, que no es así, bueno, que bien. es más bien. Primera así. asignatura, aprender a utilizar la tijera. Exacto, Bien. y luego ya. De acuerdo, voy a pasar aquí, mira, voy guardando estas cartas. Estás guardando ahí toda Voy la guardando basura que voy aquí, dejando sí. yo aquí. Sí, sí, eso. Y va Ahí quedando estamos, ahí todo estamos. amontonado. Vamos a dejar el nudo ahí. Muy bien. Maravilloso. Sí. Bien, oye, nada, me quedé Seguimos flipando. con otra cosilla. Seguimos. Venga, mira, voy a hacer lo último, otra cosilla, otro juego Sí. muy bonito que me encanta. Lo hago siempre en mis actuaciones. Ahí porque. Entonces se hace con esto de aquí. Esto. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que es? Nada. No, es una baraja invisible. Ah, vale. ¿Alguna vez viste alguna? No. Es evidente, son Porque es invisibles. invisible, Entonces claro. cógela y mézclala. Venga. No, pero antes sácala del estuche, porque si no, dame el correcto. estuche a mí. Lo Esto es como, Así, aquí como lo que encima. juega Enol, el de realización, al rol. Pues Sí, esto, sí, bueno, más esto o es menos parecido, Voy a imaginarme una realidad paralela que Eso, tengo una y baraja. mezclas. A ver, espera, calla, que tengo que abrir. Espera, a ver. Abro, saco las cartas, Sí, poso la caja, muy bien. ¿vale? Y mezclas. Cambio de mano y mezclo. Muy bien. Embarajo. Hace así, trrr, a la americana. Buah, que queda fenómeno. Bien. No, ya suena sola. De, Ya está. de todas las cartas que hay, quiero que la abras en abanico. Sí. Y quiero que de ahí escojas un color. ¿Hay negras o rojas? Vale, entonces espérate un momento. De todas las que hay. Sí, de negras y rojas Negras y elijo uno. Vale, entonces voy a pedir la colaboración de las personas de realización. Uno se llama Enol y el otro se llama Jandro. Bien, vamos a pedir la colaboración. Que uno de los dos elija el color, negro o rojo. Rojo, han dicho. Perfecto. Color elegido, rojo. Os quedéis con el rojo. Rojo. Espera, que me caen las cartas. Vale, No aguanto así. rojo. Sí, rojo. Ahora dentro de las rojas hay dos. Hay corazones y hay diamantes, ¿vale? Diamantes. Corazones son los que son como un corazón y diamantes son los que son como rombos, ¿no? Ajá. Entonces quiero que, si le quieres preguntar a ellos, Bien. al otro, Pues dentro del color rojo, ya sabéis, tenéis dos apartados. Corazón, si sois unas personas enamoradas, o diamantes, si sois unas personas afortunadas. Con lo cual, podéis elegir. Pues venga, corazones. 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 Personas enamoradas. sí. Hay de corazones o sea, corazones y rojas. Y rojo. Es evidente, si no fuera rojo sería otra cosa. Puedes posar las cartas esas que te veo ahí sujetando. Sí, porque a ver si me Pósalas. caen. Ahí las poso. Y ahora vamos a escoger el número. El número. Dentro de las de corazones hay muchos, están todos los números, hasta el 13, bueno, 10, J, Q y K. Sí. Y vamos a escoger el número de la carta que vamos a escoger. Como la gente podría pensar que tú y yo, pues que estamos compinchados, que ya quedamos antes para decir una carta u otra, vamos a hacerlo un poco más al azar. Yo traje aquí unos dados así grandes, Sí. que, bueno, pues tienen aquí, a ver si se puede pillar, Son para que dados se vean, para que dados se vea que para- están todos los números, que no son todos los números iguales, ni mucho menos. Dados para miopes. Sí, para miope, sí. O para poner aquí que se vean. Sí. La idea es muy sencilla. Vas a tirar los dados Sí. y que se vean claramente que tienen todos los números. Sí. Y cuando caigan los dos dados aquí, Sí. sumamos los dos números que quedan arriba y ese es el número elegido de la carta. Perfecto. ¿Entendido? Sencillo, ¿no? Tira los dados y lo que quede ahí será el número de la carta. Aquí de cubilete utilizamos el de la fregona. Sí, o la mano. Prácticamente. Casi. Porque Tíralo ahí sin romper el cristal. que estoy agitando. Esto es fundamental. A ver. Ahí vamos. Ahí está. 6 y 6 2. y 2. 6 y 2, que son 8. 8. El 8. El 8. Eligiendo al azar, completamente al Al azar, azar podría haber completamente. quedado otro número distinto que no se fuera el 8. El 8 de corazones, rojo. Bien. Quiero que cojas la baraja esa invisible que tienes ahí encima de la sí, mesa. sí, sí. Quiero que la abras, Otra vez en abanico. sí, en abanico, y que saques de ahí el 8 de corazones. Saca. Espera, que no me caiga, ¿eh? Sí, sí, con cuidado. Le das la vuelta Sí. y lo metes en el medio. Le doy la vuelta y lo meto en el medio. Cierras Cierro el abanico y mezclas. y mezclo otra vez. Sí. Bien. Y Hay que mezclar bien. me la devuelves. Espera que... Bien. Pero antes metiéndola en el estuche. Ah, claro. Estuche. Ay. Esto el que lo vea dirá, esto es una tontería, ya van Esto aquí es una haciendo el tontería paripé. enorme. Mira Lo qué- bueno viene ahora, mira que qué voy par de a fatos puedes materializar pensar. esta Ahí baraja. está. Toma. Voy a materializar esta baraja. Ajá, Vamos a guardar aquí, perfecto. solo hay que chasquear y la baraja se materializa. Bien, Hoy estamos un poco irónicos. correcto. Primero lo desnudo, ahora esto. Modo ironía. Ahora estará todo el mundo pensando, esta baraja no es la misma. No es la misma, claro. A ver, una era invisible, esta yo ya la tenía guardada. Esta era Pero en visible. esta baraja Ajá. hay una carta dada la vuelta, y solo una. Solo uno. Y va a ser la que tú escogiste al azar.
Hay otra opción, que es que tú cambies todo, que te dé igual lo que dijeran ahí, que te den igual los dados y que escojas otra carta totalmente distinta. Puedes escoger. Voy a pedir, comodín. el apoyo al público. Cambiamos la carta que elegimos entre los tres, yo con los dados y vosotros con vuestras elecciones. Vale. ¿Cambiamos? ¿Queréis cambiar? No hay ningún problema, solo tendremos que volver a empezar. Pero bueno, es libre elección totalmente. ¿Cambiamos? Lo que tú decías, Juan. Bueno, ahora voy a hacer como los concursos de verdad. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Hemos venido a Hemos jugar. venido a jugar. Entonces, cambiamos. Cambiáis. Cambiamos. Totalmente. Cambiamos, adelante. Nada de corazones, nada de nada. Nada. Van a volver a elegir. Van a volver a estos elegir. chavales, y yo voy a volver a tirar el dado. Vuelven. ¿Qué hace que no tire un dado? Tela. Agilizamos. Venga, ahora ya lo entendemos. Uno escoge el color, otro escoge el palo y tú lanzas Ajá. los dados. Perfecto. A ver, uno de vosotros dos elige el color, ¿rojo o negro? Negro, dice. Negro. Al revés. Al Venga, revés. sigues. Otro. Y el otro elige… ¿Tréboles o picas? Tréboles o picas, en este caso. A los tréboles que dan buena suerte. Tréboles. Tréboles. Tréboles negros. Coge Y yo ahí. tiro el dado. Sí. Bien. Cojo los dados. Y los tiras en la mesa. Sí, porque Bien esto, como los mezclados. tires a un paisano… Vamos, adiós paisano. Vamos allá. El 10. El 10. 6 y 4, 6 10. y 4, 10. Bien. Totalmente diferente a lo de antes. Sí. Negro de tréboles, 10 de tréboles. 10 de tréboles negro. Negro. Ahí está. Perfecto. Quiero que cojas imaginariamente, va a ser en esa baraja, Ajá. que cojas el 8 de corazones y que les da vuelta otra vez, que lo pongas normal, como El 8 de estaba. corazones, lo damos la vuelta. Y lo pones normal. Y lo ponemos normal. Y ahora coges el 10 Cojo y el le das la vuelta también imaginariamente, Cojo el 10, ¿ah? 10 de tréboles, y lo pones al revés. Y lo pongo del revés. Exacto. tal que Y sea. mezclas. Y mezclo. Ahora estás de acuerdo, lanza esa baraja ahí adentro, sí, imaginariamente, para que sea la misma. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Que es totalmente imposible que yo adivine Totalmente. todas estas coincidencias, todas estas elecciones, después de cambiar, después de todo. Sí, 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 sí. Aquí hay una carta dada la Es vuelta que desde cuando el hablamos de principio. elecciones siempre hay dificultad, ¿eh? Mira lo Sí, que pasa. siempre hay dificultad, mira sí. lo que pasó ahí. Aquí hay una carta dada la vuelta desde el principio. ¿Qué carta habías dicho? Entre todos. Entre todos dijimos, si no me equivoco, el 10 de tréboles negro. obviamente. 10 de tréboles negro. 10 Ahí. de tréboles negro. Aquí hay una baraja Ajá. con unas cuantas cartas. Quiero que veas y mires a ver si encuentras una carta dada la vuelta. Sí, hay una Aquí ahí hay por una. el medio dada la Pero vuelta. solo hay una, ¿verdad? Solamente hay Solo hay una. Solo hay una. Una, esta de aquí. ¿Qué es? O debe de ser Ajá. el 10 de tréboles. Tócate la moral. El 10 de tréboles negro. Hay que conseguir unos aplausos ahí, para este hombre. 10 de tréboles negro, oye, impresionante. ¿Bonito? Impresionante. ¿Cómo os quedasteis? ¿Cómo os quedasteis ahí en realización? Que siempre decís, claro, es que a Juan se la cuela. Pues mira, ya nos la coló a 3. 3 cerebros contra 1, que entre los 3 creo que no teníamos 1. Oye, pero no, ahora ya hablando en serio, pero… a ver, Esto es magia. Lo más parecido a la magia de las pelis. Eso que ves en una peli del mago Merlín que hace y flota todo. Es todo lo más parecido. esto es un Harry Potter de la vida. Parecido. Madre del alma. No, oye, me acabo de quedar loco, ¿eh? Me acabo de quedar loco. Dios mío. No, es tremendo, es tremendo. No, pero eso, bueno, como te digo siempre, luego tienes que… Y luego nunca nos cuenta nada. Esto es verdad. Acaba el programa y vienen los de realización y los de maquillaje y los de producción y todo el mundo. Cuéntanos cómo fue el truco. Y él dice, no es un truco, es un juego, caballeros. Y entonces, y no nos lo cuenta. Entonces, bueno, bien, vamos, me he quedado impresionado. Me Me he quedado bastante más impresionado que tú con el pañuelo rojo que yo Sí, tenía, el es- cual deberé de continuar pudiendo para públicos mayores de 3 años. Sí. Obviamente. En el público menor o igual de 3 años ya triunfé. Bueno. Ahora hay que ir un poquito más De arriba. aquí a la fama. De aquí a la fama, tremendo, tremendo. Pelayo, oye, por lo demás, ¿qué tal las últimas actuaciones? ¿Qué tal todo? Todo muy bien. Todo bien, De ¿no? momento no me quejo. Todo bien. Tengo trabajo. Ajá. Cada día van saliendo más cosillas. Todo eso. Estoy encantado. El público responde, El público encantado. la el afición crece. también. Perfecto, perfecto. Nos habías comentado la última vez que estuviste que ibas a ir a Madrid. Sí, ¿Fuiste? sí, ya estuve en Madrid. ¿Qué tal? Vine este fin de semana. ¿Cómo? Fue este último fin de semana. Con juegos nuevos y con Y material sí, nuevo. estuve un día en una tienda, compré un montón de cosas ahí y tal, sobre todo repuestos de juegos, por ejemplo, estuve comprando tenedores, como lo que dice aquí de los tenedores, sí. estuve comprando material de repuesto para tener y nada, luego estuvimos viendo algún espectáculo, estuvimos en un bar que hacen espectáculos en directo Sí. de magia
muy bien, por cierto, muy bonito, y viendo el Rey León, Anda. y ya está. Mira, Se acabó el fin de semana. ¿no? Maravilloso. Tampoco hay mucho más que hacer. ¿Qué más querías? ¿Qué más No, querías? Claro que sí. Oye, aquí en Asturias, ¿hay locales que tengan espectáculos en directo de magia o todavía no llegó esa moda? Es difícil, porque en Asturias no se emprende tanto como no hay tanta competencia, Claro. comparado con Madrid. Claro. En Madrid hay una competencia muy grande y entonces Total. uno pone música, otro pone flamenco, otro pone Sí, magia, sí, otro sí. pone humor, y entonces sí, vas dando un poco de vidilla, pero aquí Claro, ya es más nadie se complicado. arriesga. Bueno, hombre, a ver, poco a poco, poquito a poco, a ver si va saliendo el tema. Sí, y- yo intento que la gente pues lo vea como una posibilidad, llevar Sí. magia a tu negocio. Sí. Y bueno, la verdad que la gente responde cuando ves en un sitio espectáculo de magia, se llena. Sí, O sea, sí, sí, realmente no sé si sacan suficiente dinero como para pagar y ganar, o sea, me refiero, el espectáculo, pagar el espectáculo y ganar un porcentaje sacar importante, una rentabilidad, sí. una rentabilidad grande, pero lo que está claro es que amortizarlo amortizan siempre. Claro, O sea, claro. amortizar y yo creo que se tiene la idea de que tiene que venir un espectáculo, o sea, un mago, un humorista, un músico, para que yo, como empresario, gane dinero, le di al micro, para que yo como empresario gane dinero. Y yo no creo que esa sea la finalidad. La finalidad tiene que ser, voy a poner un espectáculo para que el que venga pues tenga algo que disfrutar y después de no sé cuántas veces, a lo mejor tengo que ponerlo 3 veces Sí. para empezar de verdad a ganar Sí, dinero. sí, 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 que se ya. corra la voz, que se sepa que Sí. todos los viernes en no sé qué bar hay Hay espectáculos. esto. Hay algo, no Claro, se sabe el qué. claro, A lo claro. mejor un día hay música, otro día hay humor, otro hay magia, otro Claro, día claro. hay un tío cantando. Claro. No se sabe el qué, pero todos los viernes hay algo. Y que lo diferencia de la competencia. Exacto. Y que cuando venga aquí una excursión de yo que sé de quién, un autobús, digan, mira, pues vamos a ir a este sitio, que los viernes hay algo. Claro, claro, claro. Que va a ser el único Oviedo que va a tener algo. Claro, claro. No, mira, tienes toda la razón. Oye, y a ver si se logra y se va diversificando también la oferta, que no sea solo sentarse a tomar algo y bueno. Y tal. Oye, pues muy bien. Tú, no obstante, ya sabes, si necesitas ayudante, yo puedo hacer el del pañuelo. El del pañuelo. Vamos, que ya lo tengo planchadísimo. Solo me queda, como me decía Luis, practica delante del espejo y tal. Tú practica delante del espejo. Pero bueno, yo lo voy consiguiendo, poquito a poco. Pelayo, muchísimas gracias por estar vosotros. esta noche con nosotros. Y nada, el próximo día que nos veamos hay que poner ya en práctica esos materiales que trajiste de Madrid. Sí, intentaré un día traer un juego para explicárselo a todo el mundo, el que lo pueda ver y que en casa pueda practicar con Perfecto. a lo mejor pocas cartitas o 5 cartas, algo así, para que en casa puedan. Ahí está, ahí está. Y que lleguen a alcanzar unas cotas de éxito como las mías con el pañuelo. Por lo menos. Por lo menos. Pues nada, muchísimas gracias. Y nosotros llegamos así al final del programa de hoy. Llegamos con una sonrisa, que es como hay que acabar los programas, gracias al Mago Pelayo. Gracias también a ustedes por su atención. Volvemos mañana. Buenas noches.